Miguel Benazayag es un filósofo y psicoanalista argentino, pero que está radicado hace ya unos 40 años más o menos en Francia, en París creo si no me equivoco, y es un tipo que viene investigando hace muchos años el tema de la tecnología, digámoslo así a grosso modo. A ver, este autor ubica lo que él llama tres revoluciones antropológicas. Dice que una sería la lengua, otra la escritura, la tercera, que es la que estaría aconteciendo ahora, es la que llama la digitalización. En este video entonces yo me voy a meter un poco con algunas cuestiones que vengo investigando, estudiando y leyendo en torno a lo que según Benazayag sería esta tercera revolución antropológica. Por supuesto es un tema súper amplio que se puede abordar desde muchas aristas, desde múltiples aristas. Yo me voy a meter en una de ellas, en una que forma parte de esta revolución digital, que tiene que ver sobre todo con el Big Data, con lo que llaman Big Data o datos masivos traducido al castellano. El Big Data básicamente es algo que surgió aproximadamente en los 2000. Surge originalmente en el terreno o en ciencias tales como astronomía y genética, pero rápidamente o con mucha velocidad se fue expandiendo a distintas áreas, básicamente a casi todas. Hoy en día se utiliza en muchísimos ámbitos, en los ámbitos más variados que se les puedan ocurrir. Y básicamente consiste con usar, como su nombre lo indica, datos masivos para llegar a determinadas conclusiones. A ver, hay un par de términos que conviene por ahí expresar y explicar un poquito para que se entienda lo que vendrá a continuación. Son términos que están absolutamente ligados o implicados en este fenómeno de la Big Data. A ver, el primer término a mencionar es el de algoritmo, que definido así muy sintéticamente, en muy pocas palabras, básicamente es la herramienta que permite analizar la enorme cantidad de datos que las tecnologías producen y a la vez almacenan, o mejor dicho, que los nuevos dispositivos tecnológicos, por ejemplo un celular, permiten producir y almacenar. Ese es el primer término. Entonces el segundo es lo que se llama en este ámbito como datificar, que básicamente implica compilar información sobre todo lo que existe, incluso cosas que hace algún tiempo atrás ni de casualidad hubiéramos considerado como información, como por ejemplo la localización de una persona, es decir, un GPS que ubica tal persona a tal hora, está en tal lugar. Bueno, eso pasa a ser para esta lógica un dato susceptible de ser almacenado y susceptible de ser utilizado, porque este proceso de la datificación se completaría, digamos, una vez que esos datos, o mejor dicho, que esa información es transformada en formato de datos para poder cuantificarla. ¿Cómo terminaría el proceso entonces de la Big Data? Bueno, de la siguiente manera. Estos datos son procesados por estos algoritmos y terminan por arrojar correlaciones, que básicamente, como su nombre lo indica, una correlación implica que habría alguna relación entre dos variables. Ahora bien, y en esto me voy a detener en un rato, que haya una relación entre dos variables no significa que haya una relación de causalidad, es decir, que una esté causando a la otra, o que una sea causa y la otra sea efecto o consecuencia de la otra, ni tampoco significa que tengamos muy en claro o que tengan muy en claro quienes trabajan con esta lógica del Big Data cuál sería la relación que hay entre estas dos variables, ¿sí? Simplemente ven que hay un vínculo, es decir, que si una se altera pareciera esto repercutir en la otra y viceversa, pero no termina de estar claro cuál sería el vínculo que une a esos dos fenómenos o a esas dos variables. A partir de esto entonces se produce lo que podemos nombrar como un pasaje de la causalidad a la correlación, que para ilustrarlo hay un ejemplo que les puedo comentar. A ver, es un ejemplo de hace algunos años, pero no cambia nada, perfectamente podría ser de ayer a la noche o de
dentro de un mes, digamos, en ese sentido da lo mismo. Es un ejemplo real y concreto. La gente de Walmart, más o menos por el año 2004, allá en Estados Unidos, había un momento donde lógicamente, o algo que hacen permanentemente, ver de qué manera hacer crecer las ventas, como haría cualquier persona que tenga un negocio, una empresa. ¿Qué sucede entonces? Sirviéndose de esta posibilidad de recurrir a datos masivos, y piensen que estamos hablando del 2004, es decir, dijimos que esta cuestión del Big Data arrancaba en el 2000, o sea que en el 2004 recién había empezado a caminar hacía unos pocos años. ¿Qué sucede? Iban almacenando datos la gente de Walmart a partir de las ventas que hacían y demás, y entonces empiezan a intentar cruzar estos datos a ver si efectivamente encontraban algún tipo de correlación que les sirviera para, a partir de esa correlación hallada, armar una estrategia de venta que hiciera aumentar la venta, la ganancia en última instancia de la empresa. Se trata de guita, de ninguna otra cosa. Bien, iban cruzando distintos datos que a uno a priori le parecerían sensatos, como qué sé yo, el nivel socioeconómico de la persona y qué tendría a consumir, o si por ahí en una determinada época del año se consumía más producto y después en otra época del año ese producto bajaba y demás, que son todas cosas que en algún punto también se hacían antes, solo que al tener que armar muestras y demás, bueno, esto implicaba todo un costo y trabajar con poblaciones mucho más pequeñas, ¿sí? Había que seleccionar una población representativa y demás. Hoy en día, al quedar toda la información almacenada en los sistemas digitales, bueno, ya está allí disponible, no hay que salir a buscar nada ni hay que recortar ninguna muestra. ¿Cómo termina esta historia de Walmart? Entonces, en algún momento, vaya a saber cómo, de qué manera, a alguien se le ocurre y dice, che, a ver, y si cruzamos distintas variables con el pronóstico del clima. Insólito, pero bueno, a alguien se le ocurrió. ¿Qué pasa? Les terminó saliendo una correlación entre un determinado tipo de golosina, una determinada marca y una golosina en concreto, que parece ser que aumentaba la venta de este producto muy significativamente, de acuerdo a esta correlación que habían obtenido, cuando había algún pronóstico de huracán. Esto parece una joda o algo que estoy inventando, juro que no lo es, lo pueden buscar en un libro bastante pionero en estos temas que se llama Big Data, la revolución de los datos masivos. Bueno, ¿qué pasa entonces? Como les decía, descubren esta correlación entre esa golosina y la cercanía de un huracán. Desde ya entonces toman la decisión que parece más sensata en función de esa información, de esa correlación obtenida, que es aumentar el stock de esta golosina cuando estaba pronosticado un huracán. Efectivamente terminan vendiendo más, efectivamente por supuesto ganan más guita, por ende digamos que la cosa fue un éxito. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque que alguien quiera ganar guita y se ponga contento si eso le sale bien no tiene nada de novedoso. Lo novedoso sí lo ubico yo en el punto que nadie de los que hicieron ese trabajo tiene la más pálida idea de qué relación hay entre esa golosina y la llegada de un huracán, ni tienen ningún tipo de hipótesis causal al respecto, ¿sí? Por eso es que hablaba hace un rato de un pasaje de la causalidad a la correlación. De hecho, en este libro que les mencionaba recién hace un segundo, hay afirmaciones del estilo tales como que, bueno, que de a poco la humanidad tendrá que desprenderse de su obsesión por la causalidad para pasar a trabajar más bien con correlaciones. Esto implica, dicen los autores del libro, que digamos ya no hay mucho lugar para la pregunta por el por qué, sino que más bien la pregunta a hacerse es ¿qué está pasando? Es decir, no por qué pasó tal cosa, che, sino qué está pasando, y que con eso bastaría. Acá podemos armar o ya esta idea de abandonar la pregunta por el por qué nos lleva a pensar en algunos desarrollos hechos por Lacan.
donde él en el seminario 11, en el de los 4 conceptos fundamentales, se mete con esta cuestión, con esta pregunta del por qué. No lo aborda de esta manera en relación al Big Data, por supuesto, por una razón obvia. Este seminario es muchos años anterior a que surgiera todo este fenómeno del Big Data, pero sí Lacan se mete con ese momento tan típico, tan conocido por cualquiera de la infancia, donde el niño se empecina en preguntar por qué, y cualquier respuesta que recibe de un adulto, el niño realiza un nuevo por qué, y así, bueno, hasta terminar agotando a todo el mundo. Bien, ¿qué plantea Lacan allí? Dice, bueno, este por qué no tiene que ver con una avidez por la comprensión o por el conocimiento de las cosas, sino dice que ese por qué apunta a ubicar algún tipo de falla, a poder pescar alguna falla en el discurso de ese adulto, de ese otro con mayúscula, es decir, que es una pregunta que apunta en última instancia al deseo de este otro, al deseo de quien encarne el otro con mayúscula para cada niño en concreto. Bien, se entiende allí que entonces la pregunta por el por qué en absoluto es algo que pueda así darse de baja sin pena ni gloria, sino que por el contrario es muy importante, en tanto apunta a este deseo del otro, y en tanto, bueno, es algo que Lacan ha desarrollado muchísimo, y cualquiera que conozca un poco sobre su enseñanza no va a escuchar nada nuevo acá, pero es sabido que este deseo del otro es un elemento fundamental para la estructuración subjetiva de cualquier sujeto. Por ende, yo acá me parece que hay un primer punto donde los psicoanalistas haríamos muy bien en ponernos a pensar un poco en qué consecuencias puede traer este abandono de la causalidad, o este resignar la causalidad en pos de meras correlaciones. Otro punto al cual llegué, o en torno al cual me pareció importante reflexionar a partir de lo que hace ya algunos años vengo estudiando, mejor dicho, en torno a ciertos cambios que produce la tecnología, o ciertas transformaciones dentro de lo que podríamos pensar como esta digitalización de lo real, como la llama Benazayac, es un punto que llamé sumisión y obediencia al dato. También para este punto hay un ejemplo muy ilustrativo que tomo del mismo libro del que les mencioné hace un rato, donde los autores cuentan la situación de una doctora, una tal doctora MacGregor, la llaman, vaya a saber si es el apellido real o es ficticio, bueno, no importa, da exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer trabaja, se desempeña en una institución que atiende a bebés prematuros, o al menos ella está en el área de atención de bebés prematuros. Y es de alguna manera la persona, nos cuentan allí en el libro, la persona encargada de dirigir estos tratamientos, o quien de alguna manera tiene la última palabra sobre cuál es el plan a seguir con cada bebé prematuro, de acuerdo a la problemática o no que presente este bebé en cuestión. Bien, ¿qué nos aclaran los autores en un momento? Nos dicen, bueno, nosotros la llamamos doctora MacGregor, pero ojo que no le decimos doctora porque es médica, como pensaría cualquiera, como habrán pensado ustedes probablemente, sino que le decimos doctora porque es doctora en informática. ¿Y qué pasa? Ella tiene básicamente montones de datos de todos los pacientes que han ido pasando desde hace X cantidad de años por esa institución, tal vez que han pasado por otras también. Van cruzándose esos datos, por supuesto no es que lo hace un ser humano, sino que lo hace un algoritmo, estos algoritmos de los que hablamos un poco al comienzo del video. En función de las correlaciones que arrojan estos algoritmos, ella va indicando qué tratamiento se debe seguir o no. Lo primero y lo más obvio que tenemos para decir a partir de este ejemplo es cómo los algoritmos,
están específicamente pensados de alguna manera para aplastar la diferencia o para aplastar lo singular, si quieren decirlo con este término. Por supuesto que no logran eliminar esta diferencia plenamente, porque no se puede, digamos, pero ganas no le faltaría en algún punto si pudiéramos así como antropomorfizar un poco a los algoritmos y dotarlos de alguna suerte de deseo. Diríamos que desde ya les encantaría poder eliminar la diferencia o lo singular completa y plenamente. Ese es el primer punto, entonces, desde ya, donde me parece que pensando desde el campo del psicoanálisis, bueno, hay que entender que allí hay algo que no está bueno en absoluto. El segundo punto a pensar es esto, como lo llamé, esta sumisión y obediencia al dato que esto produce, porque de alguna manera lo que hace esta persona es como limitarse a obedecer ese resultado, esa correlación que ha arrojado el algoritmo. Ahora bien, uno podría pensar, decir, bueno, la tendencia a obedecer a algún otro es algo nuevo, es algo que no sucedía antes de la explosión tecnológica en absoluto, de nuevo no tiene nada. De hecho, si uno piensa en el texto paradigmático, tal vez, al menos del campo del psicoanálisis, para pensar estas cuestiones, que podría ser Psicología de las Masas y Análisis del Yo, es de 1920, es decir, mucho antes de todas estas cuestiones tecnológicas de las que vengo hablando, y ahí ya Freud ubicaba muy claramente cómo hay una tendencia en el humano a ubicar a algo o a alguien en esa función de líder al cual no puede cuestionarse y al cual hay que obedecer ciegamente. Ahí cabría preguntarse si da lo mismo que ocupe ese lugar, si da lo mismo que lo ocupe una persona, un ideal o un dato arrojado o una conclusión arrojada por un algoritmo. Pero más interesante me parece pensar todavía cómo Freud ubicaba con mucha claridad, vayan a releer el texto si quieren y lo van a encontrar, que la libido era un elemento fundamental en esta posición sumisa y obediente, es decir, los lazos libidinales eran algo así como una suerte de condición previa necesaria para que se produjera esta posición de obediencia. Bien, ¿por qué digo que me parece interesante este punto? Porque si hablamos de libido ya inevitablemente nos vamos acercando a la pulsión y al goce, y por lo tanto si damos un pasito más nos acercamos al cuerpo, que es un tercer y último punto al cual pretendo arribar en esta exposición que estoy haciendo, que es la tecnología ya vinculada o aplicada de manera directa en los cuerpos. Esto ya efectivamente está ocurriendo cada vez más, o cada vez se avanza más en ese sentido, pretendiendo franquear este límite de que ya digamos que el celular prácticamente funciona como una suerte de extensión del propio cuerpo, pero ya se está cada vez más pretendiendo franquear este límite, y ya que esté incorporada literalmente en el cuerpo la tecnología. Y si uno escucha que con atención hay que estar advertido de cómo estas pretensiones de ya introducir la tecnología en los cuerpos siempre apelan, siempre recurren al temor universal a la muerte. ¿Por qué? Porque siempre la justificación para eso es que en teoría a partir de allí van a recabar información que les va a permitir curar toda una serie de enfermedades que hoy en día no pueden curarse. Llegan hasta el punto incluso algunos de prometerse la inmortalidad o algo de ese orden. Quienes no estén metidos en estos temas van a pensar que estoy delirando, pero son cosas que de veras lo dicen. Sin ir más lejos, hace no mucho, en unos artículos no mucho me refiero 1 o 2 años atrás, en unos artículos que publicaba en Perfil, el Durán Barba, un particular personaje, hablaba de cierta expectativa de mediante la tecnología, yo no sé qué cosas, alcanzar la inmortalidad.
Habría que ver qué dicen un poco estos genios que hacen estas promesas en plena época de pandemia. Llegado a este punto entonces, en términos de cómo plantea las cosas Benazayag, de quien les comencé hablando en este video, ya no estaríamos en el terreno de una coevolución entre tecnología y humanos, sino que habría algo más del orden de una colonización. Llegado a este punto interrumpo el video, ya vendrán otros donde seguiré hablando de estos temas, pero no quiero terminar el video sin antes pedir a quienes lo vean el video y quienes tengan ganas y les interesen también estos temas, que dejen algún comentario allí abajo si es que desean hacerlo, para que yo también pueda tal vez conocer libros que no conozco que hablan sobre el tema, autores que no conozco, ideas que no se me han ocurrido. Así que desde ya que es más que bienvenido cualquier comentario de ese estilo.